Dios lo bendiga abundantemente. Una vez más, estamos en nuestro espacio de enseñanza de la palabra, donde cada semana tenemos a bien tener una enseñanza bíblica, todo centrado en la palabra, porque creemos que la palabra es la verdad es Cristo, y esta se revela al corazón de los oyentes, porque esta palabra es viva y es eficaz. Estamos trabajando la primera epístola del libro a Timoteo, la primera epístola, la primera carta del apóstol Pablo, enviada a Timoteo, quien estaba de pastor en la iglesia de Éfeso. Estamos viendo en el capítulo 3 las instrucciones o los requisitos para el liderazgo de la iglesia. La semana pasada estuvimos hablando acerca del obispo o supervisor, vigilante, pastor, maestro, cualquier persona que esté dirigiendo un espacio, un ministerio dentro de la iglesia local o a nivel nacional. Para el día de hoy tenemos los requisitos para los diáconos. Es otra categoría de liderazgo de la iglesia local. Entonces, estaremos viendo a partir del versículo 8, la segunda parte, requisito para los diáconos. Asimismo, los diáconos que sean honestos, sin doblez, no dado al mucho vino, no codicioso de ganancia deshonesta, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y eso también sean sometidos a prueba primero, entonces ejerzan el diaconado. Y si son irreprensibles, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobierne bien sus hijos y su casa. Veíamos la importancia del liderazgo, porque el éxito o el fracaso de toda organización, iglesia o institución, recae sobre el liderazgo, sobre su capacidad para hacer un trabajo que lleve esta organización, esta iglesia, al éxito, al crecimiento constante. Entonces, por eso decíamos la importancia de que se tomen en cuenta estos criterios de selección o requisitos, como plantea la palabra, para ejercer el diaconado. Es un ministerio de servicio, de ayuda, de apoyo a otros líderes dentro de la iglesia. Y aún estas personas, la palabra establece que no sean escogidas al azar, que no sean escogidas en una elección cualquiera, sino que sean personas que puedan ser evaluadas y ver si cumplen con estos requisitos. Entendemos que somos humanos y entendemos que somos o tenemos en nosotros esta naturaleza caída, que las intenciones, los pensamientos y los deseos de nuestro corazón son de continuar, pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras de las tinieblas. Y nosotros hemos recibido por gracia su salvación, y Él nos ha justificado, nos ha santificado, y por tanto nosotros como sus hijos debemos ser conscientes de que estamos en este proceso día con día de santificación y de consagración para poder servir de manera eficiente y eficaz en la obra de Cristo. Por eso es importante que no perdamos de vista
cada una de estas requisitos e instrucciones. Lo primero que plantea el apóstol Pablo, y le dice a Timoteo, los diáconos deben ser personas honestas, que muestren un respeto apropiado para Dios y la demás persona. Una de las principales características de las personas honestas es que mantienen una coherencia entre lo que dicen, lo que piensan y lo que hacen. Entonces, un respeto apropiado para Dios y para sus semejantes. Una coherencia entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Una persona honesta no dejará de lado sus valores para agradar a las demás personas. Siempre son personas que dicen la verdad. Mantienen una gran lealtad hacia sus seres queridos. Son personas compasivas, empáticas, saben ponerse en los zapatos de la otra persona para entender la situación. Son personas íntegras. Las personas honestas basan sus opiniones en el aprendizaje y la experiencia que han tenido. No juzgan a la ligera. Plantean criterios, lo hacen de acuerdo a esos aprendizajes y a esas experiencias. Y de acuerdo también a la palabra. Guarda un respeto apropiado para con Dios y las demás personas. Entonces, el primer requisito para los diáconos, que sean honestos, que digan siempre la verdad, personas empáticas, personas leales, personas compasivas. También dice, y sin doblez, que no sean como una moneda que tiene dos caras. El doblez se refiere a este ruedo o el dobladillo que se le hace a los pantalones o a las faldas, que queda hacia adentro. Entonces usted ve bien por fuera la pieza de vestir, pero adentro tiene una parte doblada, que esa es la parte oculta. O sea que el diácono no debe tener algo oculto, no debe tener dos caras como la moneda. Sin doblez. Una persona que dice la verdad desde la primera vez. No lleva ninguna intención de engañar, que va de frente. Por eso Pablo le dice a Timoteo que debe ser siempre el mismo donde quiera. Esta es una decisión que debemos tomar cada uno y que nos llevará a construir la honestidad. Tener una sola cara, no tener cosas escondidas. Una cara para la iglesia y otra cosa es ya cuando se cierra la puerta de mi casa. Una cosa soy en la calle y otra cosa soy en mi casa. A nosotros tomar la decisión de construir una vida de honestidad, una vida de una sola cara, se formará en nosotros un carácter sano y que va de acuerdo a la palabra. La persona dirá, ¿qué hace el diácono dentro de la iglesia? Está allí para ayudar, para servir, para ser de apoyo a los demás ministerios. Podrían decir, o alguna persona, como no son cara visible para una iglesia, un liderazgo visible en el sentido de que están al frente y están más en contacto dirigiendo personas, como si no fuese importante, pero es un liderazgo sumamente importante porque sobre estas personas descansa todo lo que tiene que ver la organización de las actividades dentro de la iglesia y todo lo ministerio.
son apoyados, soportados por este equipo de trabajo. Por eso es importante también que las personas ejerciendo un diaconado puedan ser escogidos porque cumplen con estos requisitos. Ser honesto, personas que son compasivas, son empáticas, son íntegras, hay coherencia, hay un testimonio que es el mismo en la iglesia, el mismo en la calle, el mismo en su casa. Y que basan sus opiniones en experiencia, que tienen un testimonio y que no señalan, que no cambian sus valores para agradar a otra persona, que son de una sola cara, no tienen doblez, no dado al mucho vino. Esta frase podría definirse como alguien que pasa mucho tiempo frente a una copa hasta embriagarse. El hecho de que Pablo le aconseje a Timoteo que usara vino con el fin medicinal, lo vemos en 1 Timoteo 5:23, indica que no se requería que los miembros o las personas de esta iglesia en total tenían que tener una total abstinencia, sino que en situaciones por salud se recomendaba. Entonces, pero también plantea el ejemplo de lo que pasaba en la iglesia de Corinto, que se emborrachaban, hacían banquetes de compañerismo que seguía las santas cenas y terminaban en una fiesta y terminaban todo embriagados. Los judíos diluían el vino con agua para asegurarse que no estuviese fuerte. Es bien conocido el hecho de que el agua no era purificada en ese tiempo, de tal manera que el vino diluido y tomado con moderación resultaba saludable, más saludable para beber que el agua. Existe una vasta diferencia entre el uso del vino en la cultura y la época bíblica y el apoyo a la industria de bebida alcohólica en los tiempos actuales. La amonestación, el ejemplo de Pablo, en Romanos 14, específicamente el versículo 21, son aplicables a la actualidad de una manera muy especial. Un líder piadoso con toda seguridad querrá dar el mejor ejemplo y no servir de pretexto para hacer pecar a un hermano débil o recién convertido que todavía no es una persona madura en la fe. Habla de que los diáconos no deben ser codiciosos de ganancia deshonesta. Lo vimos también en uno de los requisitos para los demás líderes. Los diáconos, sobre todo, manejan las ofrendas y distribuyen el dinero para las personas necesitadas de la iglesia. Esto tiene que ver con toda esa parte administrativa de la iglesia. Por eso es importante que sean personas honradas y que no sean personas codiciosas. Esto puede ser una tentación para robar o para usar fondos de manera egoísta. Los comités de finanzas necesitan tener una actitud correcta ante el dinero. O sea que Dios en la organización y para el buen funcionamiento de esa iglesia pensó en todo. Entonces, pide al apóstol Pablo para dejar estos criterios de selección para las personas que van a estar al frente de este ministerio. Dice que sea doctrinalmente correcto. Nos habla de que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, que sean doctrinalmente correctos. Esta palabra misterio significa una verdad que una vez estuvo encubierta, pero que ahora ha sido revelada por Dios. La grande doctrina de la fe está encubierta para aquellos que no creen, pero son entendidas para los que confían en el Señor.
Los diáconos deben entender la doctrina cristiana y obedecerla con una buena conciencia. No es suficiente sentarse en las reuniones, decidir y gobernar la iglesia. Debe basar sus decisiones en la palabra de Dios. Respaldar las decisiones con una vida santa, con una vida de testimonio, doctrinalmente correcto, que guarden el misterio de la fe. Aquellos que se adhieren a la doctrina correcta con convicción sincera. Esta palabra acerca de la doctrina se refiere a las enseñanzas de la iglesia. ¿Cuál debería ser las enseñanzas de la iglesia local? Aquella que se enseñó desde el principio. Después del día de Pentecostés, el relato registró que perseveraban en la doctrina de los apóstoles y tenía 4 pilares principales. La doctrina de los apóstoles, todo lo que ellos estaban enseñando acerca de su vivencia, de su experiencia con el Señor, lo que el Señor le había revelado, la comunión los unos con los otros, las oraciones, el partimiento del pan, quiere decir la cena del Señor. Entonces esto era fundamental, guardar el misterio de la fe, lo básico de la fe, esta doctrina básica. Que se adhieren a la doctrina correcta con convicción sincera. No es una persona que está dudando o está cuestionando lo básico del evangelio. Y dice que sean sometidos a prueba primero. Que sean sometidos a prueba primero. Sucede que muchas veces las personas cuando van a adquirir un empleo, dice que pasan un periodo de prueba. Hay un entrenamiento y un periodo de prueba para un trabajo secular. Mucho mayor razón para una persona que va a ejercer un liderazgo dentro de la iglesia. Una persona demuestra ser apto para el cargo en una iglesia con su conducta. Los diáconos y los obispos son reconocidos, son más reconocidos que designados. Entonces, que tiene que someter a prueba. ¿Qué es lo que se somete a prueba? Su testimonio de que ya tiene un historial que se puede ver, que se puede medir, que se puede probar, que ha estado sometido a diferentes situaciones, ambientes, ámbitos en toda la liturgia de la iglesia local. Y demuestra en todo esto que es apto. Por eso dice que debe ser probado primero. En el libro de Romanos, Pablo hace una corrección para 2 diaconisas en específico. No sabemos si en esta ocasión cuando habla a las mujeres a sí mismo, refiriéndose a esa diaconisa o a la esposa de los diáconos. Pueden ser ambas posibilidades. Que sea honesta, que no sean calumniadoras, sobria y fiel en todo. Ya vimos todo lo que conlleva ser una persona honesta. Que no estén levantando falso testimonio en contra de otra persona, o sea, que no sean dadas al chisme, a los comentarios. Que sean personas coherentes y personas fieles. Que no sean personas difamadoras, que no sean personas que estén traicionando, que sean chismosas, porque qué confianza y qué fidelidad puede mostrar como persona creyente, cristiana y como líder. Y dice, porque todas estas son de su padre el diablo, todas estas cosas son del enemigo, y los deseos de ella, o sea, van a cumplir. Si son personas calumniadoras,
si son personas deshonestas, difamadora, traicionera, chismosa, están obrando para el reino de las tinieblas, lo que el apóstol Pablo quiere enfatizar. Entonces, ¿para quién realmente es que estamos trabajando? Para que podamos tener esa claridad de que estamos liderando primero para Dios, luego para servir a las personas. Por tanto, se espera un testimonio intachable de lo que están al frente. Aquí, el apóstol Pablo menciona una promesa para los diáconos en el versículo 13. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. El que ejerce bien de acuerdo a su fidelidad en el servicio, a su fidelidad en las tareas que algunos consideran de baja categoría, pero son tareas que hay que hacer en el cuerpo de Cristo. Dice que van a ser recompensados, van a ganar un grado honroso y mucha confianza en la fe. O sea que no hay ningún ejercicio de liderazgo de mediana o baja categoría, que todas las miembros, todos los puestos de liderazgo son importantes para el funcionamiento de la Iglesia de Cristo. Dios está hablando de que hay una ganancia de honra a estas personas que Dios ha llamado a este ministerio, a este servicio. Es importante que revisemos, como vengo diciendo desde la enseñanza pasada, nuestro liderazgo y lo miramos con estos estándares que plantea la palabra en este capítulo 3 de Primera de Timoteo. Los líderes están para construir, para sostener la obra, para hacerla crecer, para engrandecer el reino. Llevan la responsabilidad de guiar a otras personas. Y dependiendo de ese liderazgo, de cómo sean sus líderes, así será el éxito o el fracaso de la obra. Dios le bendiga. Continuamos la próxima semana ya en la conclusión de este capítulo 3 de Primera Timoteo para hacer un cierre con el ministerio de la piedad. Porque es importante que hablando de las personas, de los servidores de Jesucristo, pueda revisarse estas virtudes importantes: la compasión, la piedad, la bondad, la benignidad, el amor sobre todo, que puedan ser evidentes en el ejercicio del liderazgo. Dios le bendiga abundantemente y que sea Dios tratando a cada uno de los corazones, trayendo esta reflexión para que nos revisemos y realmente nos pongamos a cuentas con Dios. Dios le bendiga y nos continuamos en la próxima enseñanza con el cierre de este tema.